Capítulo 15. El sabor dulce de lo prohibido. Los días comenzaron a sentirse perfectos. Cada mañana despertaba en ese cuerpo joven, ligero, sin dolores ni preocupaciones. Iba a clases como si fueran nuevas, aunque ya sabía las respuestas, y cada recreo lo vivía como si fuera la primera vez. Mis amigos siempre estaban conmigo, y Larissa, sin darme cuenta, se convirtió en el centro de todo. No pasaba un día sin que buscara sentarse conmigo, sin que compartiéramos una charla, una risa, un momento que parecía sacado de un sueño. Me escuchaba con verdadera atención. Me decía cosas que nadie más veía en mí. Me hacía sentir visto, completo, feliz. Y ese era el problema, porque cada vez que ella me sonreía, me sentía culpable. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar hojas, cada vez que me quedaba mirándola más de lo debido, una imagen me atravesaba como un rayo. Sofía corriendo a abrazarme, Ismael diciéndome «papá», con su voz seria, Janet sonriendo mientras me acercaba una taza de café. ¿Qué estaba haciendo? Yo no debía estar ahí para enamorarme otra vez. Solo quería recordar, entenderme, recuperar una parte de mí. Pero ahora esa parte tenía rostro, voz, perfume. Larissa era real, y yo empezaba a necesitarla más de lo que debería. El reencuentro con mis padres jóvenes fue como abrir una cápsula del tiempo. Mi madre, con su cabello recogido y su voz dulce de maestra comprometida, me abrazó sin entender por qué yo estaba tan emocionado. Mi padre, ahí estaba, con la misma energía de siempre, moviéndose de un lado a otro, como si el tiempo aún no le hubiera pasado por encima, hablando con esa seguridad que recordaba tan bien, como si la vida todavía no le hubiera cobrado nada. Y eso fue lo que más me sorprendió. No su rostro, no su voz, sino la ligereza, la forma en la que habitaba el momento sin saber todo lo que vendría después. Yo sí lo sabía, y aún así no me dolió mirarlo. Solo lo disfruté. ¿Todo bien, Nacho? Sí, solo estoy tratando de aprovechar más los días. Siento que todo pasa tan rápido. Él me miró con curiosidad, como si algo no terminara de encajar. Eso es raro en ti. Normalmente ni desayunas por andar con prisas. Mi madre me sirvió cereal en una vajilla que no veía desde hacía décadas. Solo verla moverse en la cocina me hizo un nudo en la garganta. ¿Estás bien, hijo? Te veo con los ojos como llorosos. Es que estoy muy feliz. Y lo estaba, aunque doliera. Esa noche, mientras ayudaba a secar los trastes en la cocina, mi madre, tan joven, tan igual a como la recordaba, me miró de reojo, con esa atención silenciosa que no falla. ¿Todo bien, Nacho? Te noto como en las nubes últimamente. Sonreí sin mirarla directo. Es que creo que me estoy metiendo en un enredo. Dejé el plato en el escurridor. Ella alzó una ceja, con esa mezcla de picardía y ternura que solo las mamás pueden lograr. ¿Un enredo con nombre y sonrisa bonita? No respondí, solo me encogí de hombros. Ella no insistió. No tienes que decirme nada si no quieres. Solo te voy a decir lo que mi mamá me dijo una vez. El corazón es bruto, pero no es tonto. Si algo te hace latir más fuerte, escúchalo. Pero si empieza a doler, no lo ignores. Me quedé en silencio. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Ella me miró con dulzura, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi cabeza, como si no hiciera falta explicarle nada. Y recuerda, hay personas que llegan para enseñarnos a sentir. Otras, para enseñarnos a soltar. Saber cuál es lo que hace la diferencia. Le di un beso en la frente, y por un segundo deseé poder quedarme ahí, solo para volver a verla decir cosas así, solo para volver a ser hijo, sin tiempo. De camino a la escuela al día siguiente,
Observé los negocios del barrio como si fueran una postal perdida en el tiempo. La tortillería de cortina verde, donde aún daban las tortillas envueltas en papel. El estanquillo con dulces a granel y cómics mal impresos. La peluquería con sillas de vinil rojo, donde el radio sonaba con boleros. Todo parecía detenido, como si esperara por mí. El viento olía a polvo y a pan recién horneado, y mis pasos se volvieron más lentos, como si no quisiera llegar, o como si algo me esperara del otro lado de la barda de la secundaria. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando entré por el portón. Los pasillos olían a lápices recién sacados de punta, a sudor adolescente y a desinfectante barato. Las voces rebotaban en los muros, y yo caminaba en medio de todo como en una película que ya había visto, pero que ahora se estaba escribiendo otra vez. Sentía que el tiempo se abría frente a mí como un camino nuevo. Y entonces sucedió. 2 manos cálidas taparon mis ojos por detrás. ¿Adivina quién? El mundo se detuvo. Sentí la suavidad de sus dedos, el aroma dulce de su cabello flotando cerca, una mezcla de champú frutal y hojas secas. La calidez de su piel me provocó un escalofrío que no supe si venía del pasado, del deseo o del abismo entre los 2 tiempos. Larissa. Ella retiró las manos con suavidad, sin alejarse del todo. Me rodeó por un lado, sonriendo, con el sol iluminando su rostro. Muy bien, detective. Pensé que te costaría más. Jamás confundiría esa voz. Sonrió de lado y caminó junto a mí. No dijimos mucho al principio, solo caminamos entre los salones, y cada paso parecía latir con más fuerza que el anterior. Contigo todo se siente más fácil, como si no tuviera que fingir nada. ¿Tú crees que el corazón puede dividirse en 2? No, pero sí creo que puede perderse cuando se queda mucho tiempo solo. Me gusta cómo me miras cuando crees que no te estoy viendo. Y entonces, como una brisa cálida, un mechón de su cabello se movió sobre su rostro. Con cuidado lo aparté. Mis dedos rozaron su mejilla por un segundo. Larissa cerró los ojos. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con ese silencio perfecto que no necesita explicación. Y yo quise detener el tiempo, y por un segundo sentí que lo había hecho, que el mundo se había quedado ahí, quieto, suspendido. Pero entonces algo se movió, no afuera, adentro, como un eco, una sensación breve, inexplicable, como si alguien más hubiera estado mirando ese momento conmigo. Parpadeé y todo volvió a la normalidad, o eso quise creer. Y como si el universo se burlara de mi intento por pensar en serio, Saúl joven apareció dando un salto desde un árbol cercano. ¿Ya se besaron o qué? Tengo una moneda de 10 lista para rifarles un danonino si se animan. Larissa soltó una risa, más nerviosa que por gracia. Saúl, ¿tú crees que todo es concurso? Claro que sí, princesa. Y ahorita están en semifinales del amor trágico, versión secundaria. Nomás no lloren, porque me voy a burlar igual. Déjalos en paz, pero si se besan, sí nos deben una coca. Y una torta de huevo, con salsa, porque sin salsa no hay amor verdadero. Larissa se fue con una sonrisa, despidiéndose con una mirada que me dejó temblando. Roberto apareció corriendo, con una hoja en la mano. Les dije que el maestro Arismendi tiene un patrón oculto en sus exámenes. Hay una secuencia matemática entre la pregunta 3 y la 9 que revela el tema oculto del siguiente parcial. ¿Cómo sabes eso? Crucé las preguntas de los últimos 5 exámenes con la tabla de factores primos y la posición de las vocales en el abecedario. No puede ser coincidencia. Roberto, necesitas una novia o un psiquiatra. Prefiero una calculadora con más dígitos. Lo dijo en serio.
Y entonces, como una brisa fría, volvió a mí aquella conversación con el Saúl adulto, meses antes en mi línea de tiempo original. Nacho, no te encariñes con una versión que ya no existe. El pasado es bonito porque ya pasó, pero si te quedas ahí muy quieto, se te olvida hacia dónde ibas. No es tan fácil, Saúl. Nada que valga la pena lo es. Pero recuerda esto, por muy reales que se sientan los recuerdos, tu vida no está allá. Está donde están los que te esperan. Esa advertencia me atravesó como un rayo frío, porque Larissa me hacía sentir vivo, pero también me estaba haciendo olvidar quién era y por qué había venido. Estábamos en el patio, entre risas y comentarios sin importancia. Aún seguían entrando alumnos por el portón. Faltaban unos 15 minutos para las 2, cuando Mariela llegó casi corriendo. No puede ser. Se me olvidó lo de química. ¿Qué olvidaste? La práctica de hoy. Larissa se quedó en silencio un segundo. No, no puede ser. A mí también se me olvidó. Se llevó la mano a la frente. Si no lo llevamos, nos va a regañar bien feo. Larissa volteó hacia el portón, luego a la calle, luego a mí. Todavía alcanzamos, ¿no? Sí, pero tenemos que ir ya. Así, ya, sin perder tiempo. Mírenlo, el gerente de la Chalita activando emergencia nacional. ¡Cállate! Si nos apuramos, ¡sí llegamos! ¡Vamos! Larissa dudó apenas un segundo. Luego me miró. ¿Vienes? Asentí. Sí, hay que darnos prisa para alcanzar antes de que suene la campana. Yo también voy para que no se pierdan. Ajá, qué noble causa. Salimos casi corriendo. El aire se sentía más pesado y la prisa lo hacía peor. ¡Apúrense! ¡Tú apúrate! Voy administrando energía. Ni tú te crees eso. Cruzamos la calle esquivando gente. Un coche pitó. ¡Cuidado! Cuidado. Seguimos. Espérense. No soy atleta olímpico. Ni cerillito de alto rendimiento. Oye, sí cargo cosas pesadas, ¿eh? Como tus mentiras. Larissa soltó una risa ligera mientras seguía corriendo. Ya cállense y corran. Finalmente llegamos. Una farmacia con cosas de todo tipo. Entramos y ahí estaba la fila. Oh, no. No hay tiempo para no. Formen. Larissa sacó la lista. Alcohol, algodón, bicarbonato, un frasco de vidrio y cerillos. Perfecto. Todo lo necesario para hacer algo ilegal. Es para química. ¡Ajá! ¡Eso dicen todos! La fila avanzaba lento, muy lento. Saúl levantó la mano. Joven, si nos atiende primero, le prometo una sonrisa sincera. El cajero ni lo volteó a ver. También puedo ofrecer una historia inspiradora. Nada. ¿Un chiste? ¿Un chisme picante? Silencio. ¿Un consejo millonario? Silencio. Pues me doy. Se salió de la fila, caminó al refrigerador y regresó con un Gatorade. Lo abrió y le dio un trago largo. Mi cuerpo lo necesitaba. Estoy rehidratándome. Esto ya es supervivencia. Pagamos rápido, como se pudo, Gracias. dijo, aunque ya iba saliendo. Y salimos otra vez. El regreso fue peor. Las piernas más pesadas, el aire más caliente y el tiempo mucho más corto. No vamos a llegar. Sí, vamos. Solo denme un segundo. No hay segundos. Corrimos, doblando la esquina. La escuela ya estaba ahí, a unos metros, y entonces Mariela tropezó. Dio 2 pasos largos, descontrolada. Pero antes de caer, Saúl la sostuvo del brazo. Te tengo, preciosa. Conmigo nada te pasa, corre. Mariela se sonrojó. Larissa y yo cruzamos miradas,
una sonrisa cómplice. Y seguimos corriendo hasta llegar agitados, sin aire. Cuando al fin llegamos, Saúl jaló la puerta. No abrió. La volvió a jalar. Nada. No, ya no. Del otro lado, el prefecto Miguel se acercó. ¿Qué hacen? Señor, venimos de comprar material. El prefecto negó. Ya no entran. Pero todavía no dan las 2. Ya cerré. A la próxima, levántense más temprano y se regresan a su casa. Silencio. Nadie dijo nada. La puerta no volvió a abrirse. El silencio se quedó ahí unos segundos más, pesado, incómodo, como si todos supieran lo obvio, pero nadie quisiera ser el primero en decirlo. No puedo irme a mi casa. Todos volteamos a verla. ¿Por? Porque no hay nadie. Mis papás trabajan hasta tarde y dejan la puerta con candado. No tengo llave y no tengo a dónde ir. Se encogió un poco. Saúl se acomodó los hombros, como si de pronto le hubieran dado una misión importante. Tranquila. Yo sé qué hacer. Larissa lo miró con duda. ¿Ah, sí? Saúl sonrió de lado. Sí, siempre hay solución. Al mal tiempo, buena cara. ¿Y cuál es tu solución? Saúl levantó un poco la barbilla. La chalita. ¿Qué tiene? Acaban de abrir un local nuevo, puro vicio. ¿Cómo que vicio? Maquinitas, un buen de maquinitas. Se acercó un poco, bajando la voz como si revelara algo importante. Tienen el King of Fighters 97, el Metal Slug y uno de peleas medio chafa, pero sí se arma. También hay de los que disparas y de carreras. Está nuevo. Todavía huele a plástico. Mariela lo miró con interés. ¿Y cuánto cuesta? Saúl hizo una pausa. Sonrió. ¿Para ustedes? Precio especial. ¿Ah, sí? Sí, tengo contactos. ¿Contactos? Sí, el que cambia las fichas me conoce. Le caigo bien, porque siempre le junto las monedas que se le caen a la gente. Y porque no le robo. Eso ayuda. Larissa soltó una risa dulce. Qué considerado. Uno tiene que cuidar sus relaciones laborales. No pude evitar sonreír. Ese tipo de lugares los recordaba demasiado bien. El ruido, las luces, las monedas cayendo, el tiempo perdiéndose sin darte cuenta. Suena bien. Larissa miró a Mariela. ¿Te late? Mariela dudó apenas un segundo. Luego asintió. Sí, mejor que quedarme afuera de mi casa. Saúl aplaudió una vez. Eso. Entonces vámonos. Yo consigo más fichas por el mismo dinero. Ventajas de ser influyente. Claro, muy influyente. Larissa volvió a reír. Y sin pensarlo más, empezamos a caminar, lejos de la escuela, lejos de lo que se suponía que teníamos que hacer, y más cerca de algo que no habíamos planeado. Caminamos unas cuadras sin prisa, pero tampoco lento, como si ya nadie tuviera realmente a dónde llegar. La escuela se fue quedando atrás, y con ella la idea de que ese día iba a ser normal. Por acá. Señaló hacia la avenida. El ruido empezó a subir. Carros, claxon, gente. Y entonces lo vimos. Un camioncito. De esos chiquitos, cuadrados. Venía avanzando lento. ¡Ese! ¡Es ese! Y salimos corriendo. El camioncito ya casi se iba. Era blanco, con una línea azul y verde, ya deslavada por el tiempo. De esos que hacía mucho que no veía, de los que dejaron de circular sin aviso, como si simplemente hubieran desaparecido. Saúl se adelantó y le dio un golpe a la lámina trasera. ¡Jefe! Y luego chifló fuerte. El chofer frenó en seco. Subimos por la puerta de adelante. El calor nos pegó de golpe, encerrado, pesado. Saúl se acercó al frente. ¿Cuánto por los 4? 10 pesos. Saúl hizo una cara de inconformidad. No se pase, jefe.
Se inclinó un poco, bajando la voz. ¿Y si nos subimos por la puerta de atrás? El chofer lo miró con una sonrisa. 7. Saúl negó. 5. 7. 5. Venimos juntos. Silencio. Un segundo. El chofer suspiró. ¡Órale! Saúl sonrió. Ya estás. Nos volteó a ver. Bájense. Nos bajamos rápido, dimos la vuelta. El chofer abrió la puerta de atrás. Subimos los 4. Saúl le pasó las monedas discretamente. El chofer asintió y el camioncito arrancó. Nos fuimos hasta la parte de atrás. Nos sentamos como pudimos, los 4, apretados. El calor era distinto ahí, más encerrado, más denso. El aire no venía de las ventanas, porque no se abrían, nunca se abrían. Entraba por una abertura en el techo, un cenazo por donde se colaba el aire caliente con polvo, y aún así se agradecía. Había gente de todo tipo. Una señora con bolsas de mandado con el cilantro y los tomates asomándose. Un señor con sombrero, cabeceando con cada bache. Una mamá con un niño dormido en brazos. Un estudiante con mochila gastada mirando por la ventana fija. El radio del chofer sonaba adelante, lejano, distorsionado. Una canción vieja. Larisa se acomodó a mi lado, mirando hacia afuera con esa curiosidad tranquila. ¿Siempre vienes en estos camiones? Antes sí, ahora no tanto. Asintió. Me gusta lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sí. Sonrió apenas. Se siente como escaparse. La miré. Porque lo es. Un poquito. El camioncito dio un jalón y todos nos movimos. Tranquilo, piloto. Ni que fuera avión. Pues maneja como si quisiera volar. Larisa soltó una risa suave. Y por un momento todo fue eso. Risas, movimiento, calor. Y esa sensación extraña de estar haciendo algo que no debía, pero que se sentía demasiado bien. Miré hacia adelante, luego hacia la calle, todo pasando rápido. Pero dentro del camioncito el tiempo parecía ir más lento, como si ese momento no quisiera terminar. El camioncito siguió avanzando, brincando, vibrando, hasta que Saúl se incorporó un poco. Listo, ya llegamos. ¡Vámonos! Nos paramos como pudimos. El camión dio otro jalón. ¡Bajan! El chofer frenó en seco, ese frenón que te empuja hacia adelante. Nos sujetamos y bajamos por la puerta de atrás. El aire de la calle nos recibió distinto, más abierto, más libre. Respiré hondo. Por acá. Síganme los buenos. Caminamos unos metros y entonces apareció. La Chalita. El letrero estaba arriba, grande, con ese cactus verde sonriente empujando un carrito rojo. Y a un ladito, el cactus bebé, más pequeño, siguiéndolo como si también fuera a hacer el mandado. Las puertas abiertas, gente entrando y saliendo, el típico sonido de cajas registradoras, bolsas de plástico, y ese olor, mezcla de pan, detergente y frituras. El piso brillaba, los pasillos largos, llenos de cosas, gente con carritos, niños pidiendo dulces, señoras comparando precios. Todo se sentía vivo. Sí extraño esto. ¿Qué cosa? Nada, solo esto. Seguimos caminando al fondo, entre los locales, hasta que llegamos. El local de las maquinitas, pero estaba cerrado. La cortina a medio bajar, sin luces, sin ruido. Silencio. Saúl frunció el ceño. No. Se acercó, miró hacia adentro. Qué lástima. Ni modo. Larisa también miró. Yo me quedé en silencio. ¿Y entonces? Saúl entrecerró los ojos. Espérense. Se acercó más, golpeó la cortina ligeramente. ¡Eh! Dentro alguien se movió.
Un hombre acomodando algo. El dueño. Volteó, reconoció a Saúl, sonrió y se acercó. Levantó la cortina apenas, se asomó, nos vio, y luego miró a Saúl con una media sonrisa. ¿Tú no deberías estar en la escuela? Saúl se acomodó la camisa como si fuera una persona seria. Esa era la idea, pero no nos dejaron entrar. El hombre arqueó una ceja. ¿Cómo que no los dejaron? Llegamos tarde, por motivos académicos. ¡Ajá! Y pues decidimos aprovechar el tiempo. El dueño soltó una risa leve. ¡Qué aplicado! Saúl se inclinó un poco hacia él, en confianza. Y además, ando en labor de conquista. El hombre miró hacia atrás, curioso. ¿Sí? Saúl señaló discretamente. ¿Ve a aquel? Se llama Ignacio. Él también está en lo mismo. El dueño me miró, luego sonrió. ¿Y si funcionan esas tácticas? Estamos en fase de prueba, pero prometen. El hombre negó con la cabeza, divertido. ¡Órale! ¡Pásenle! Pero no hagan desastre y no toquen esa. Señaló al fondo. Todavía no queda. Sí, nos portamos bien. Y entonces las máquinas empezaron a encender, una por una. Luces, sonidos, pantallas cobrando vida. Y al fondo, la nueva. Alta, con plataformas metálicas, flechas, luces. ¿Y esa? Esa es nueva. Es de baile. ¿De baile? Sí, te subes y sigues los pasos. La miré. ¿Te atreves? Ella sonrió, dudando. No sé. ¿Te da miedo? No. Sí. No. Entonces vamos. Rodó los ojos, pero sonrió. Primero, enséñame. Nos acercamos. El piso metálico brillaba, las flechas marcadas. El juego empezó a cargar, y en ese momento todo volvió a cambiar. El ruido, la luz, la cercanía, y esa sensación de estar viviendo algo que no debía, pero que no quería detener. Nos acercamos a la máquina. Era más grande que las demás, con luces recorriendo los bordes y dos plataformas metálicas en el piso, cada una con flechas marcadas. Arriba, abajo, izquierda, derecha. El juego empezó a encender. Pantalla azul. Luego colores. Música de fondo suave, como esperando. Larisa se quedó viendo las flechas. ¿Y esto cómo funciona? Pisas lo que te marque, al ritmo. ¿Y si me equivoco? Te equivocas. ¡Qué buena explicación! Sonreí. Yo te enseño. Subí primero. Me coloqué en una de las plataformas. Le extendí la mano. Ven. Larisa dudó, miró las flechas, luego mi mano, luego otra vez las flechas. No sé. No es difícil. Sí es. Confía. Se mordió el labio apenas y tomó mi mano. Subió con cuidado, como si el piso se fuera a mover solo. Se colocó frente a mí, en la otra plataforma, muy cerca, demasiado cerca. No te vayas a reír. No prometo nada. Ignacio. Está bien, está bien. El juego hizo un sonido, listo para empezar. Mira, cuando veas la flecha subir, pisas la misma aquí abajo. ¿Así? Así. La primera apareció lenta. La pisó tarde. ¡Ah! Tranquila. Otra. Ahora. Pisó. Mejor. ¿Viste? Sí. No está tan difícil. Sonrió un poco más confiada. La música subió y el ritmo también. 2 flechas, luego 3. Se equivocó y se rió. No puedo. Sí puedes. No. Sí. Intentó otra vez. Falló. Volvió a reír.
Estoy horrible. Estás aprendiendo. No es lo mismo. Para mí sí. Me miró un segundo, y algo cambió, muy leve, pero ahí estaba. Volvió a intentarlo, y esta vez mejor. Sus pies empezaron a seguir el ritmo, torpe, pero real. Ya le estoy agarrando. Te dije, No te emociones. Voy empezando. pero ya no estás tan perdida. Rodó los ojos, sonriendo. El juego aceleró. Más flechas, más ritmo. Larissa se concentró, frunciendo un poco el ceño, moviéndose más. Y entonces pisó mal. Perdió el equilibrio. Instintivamente la tomé de la mano, fuerte. Ella se sostuvo de mí y quedó más cerca, mucho más cerca. La música seguía, pero por un segundo no importó. Te dije que no me soltaras. No lo hice. Más te vale. Sonreí. Seguimos, ahora más sincronizados, más cerca. Sus pasos, los míos, el ritmo, su risa, mi risa. Y en medio de todo eso, su cabello moviéndose con cada paso, rozándome a veces. Su olor, dulce, cercano, real. El juego marcó el final. La música bajó. La pantalla parpadeó. Game over. Nos quedamos quietos, respirando un poco agitados, sin soltarnos. Ella me miró sonriendo. No estuvo tan mal. Te lo dije. No cantes victoria. La siguiente te gano. Eso quiero verlo. Bajamos. Pero algo ya no era igual. No era el juego, ni el lugar. Era la forma en que me miraba, y la forma en que ya no podía dejar de mirarla. Nos quedamos ahí un segundo más, demasiado cerca, demasiado conscientes. Sus ojos en los míos, esa sonrisa leve, tranquila. Como si no tuviera prisa, como si ese momento pudiera estirarse un poco más. Y entonces, sin saber qué hacer con todo eso, quise decirle algo. Pero no terminé. Un grito rompió todo. ¡Ah! ¡Dispara, dispara, rápido, princesa! ¡Dispara! Era Saúl y Mariela. Volteamos al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Caminamos hacia ellos, y ahí estaban, frente a una máquina. Pantalla llena de polvo digital, un escenario del viejo oeste, cantina, puertas de madera, arena, y de pronto un hombre con bigote, sombrero, pistolas en mano, disparando directo a la pantalla. ¡Ese fue! Te dije que iba a salir. No inventes. Está bien difícil. El personaje volvió a aparecer. Disparó. Saúl se echó hacia atrás. ¡Ay, me dio! Ni siquiera me agaché. Pues dispara. Estoy disparando. No estás haciendo nada. ¡Sí estoy! Apunta bien. Estoy apuntando. Le estás tirando a la pared. ¿Estás nerviosa? Tú también. ¡Cállate! Larissa soltó una risa. ¿Qué están jugando? Esto... Pero está tramposo. No está tramposo. Tú eres malo. Oye... Es verdad. Mira, ahora sí. El personaje salió otra vez. Saúl apretó el botón con desesperación. Disparos, sonido metálico. El enemigo cayó. ¿Viste? ¿Viste? ¡Sí puedo! Fue uno. Pero cuenta. No. Sí. No. Sí. Larissa se acercó un poco más, observando. A ver, yo quiero intentar. No, esto es de expertos. Déjala, a ver si es cierto. Mariela le cedió el lugar. Órale. A ver qué haces. Larissa tomó la pistola del juego y la sostuvo con cuidado. Apuntó. El personaje apareció y disparó. Le dio de inmediato. Saúl se quedó en silencio. Mariela sonrió. Te dije, Saúl. Larissa volteó hacia nosotros con esa sonrisa tranquila. No está tan difícil. La miré, y sin darme cuenta sonreí también, porque incluso en eso
Era increíble. Saúl seguía gritando, Mariela también, la emoción todavía arriba. ¡Dispara! ¡Ya estoy disparando! ¡No le das! Larissa soltó una risa, pero no se quedó. Giró apenas, miró hacia otro lado y dijo sin levantar la voz, pero claro. Ven. La seguí. Caminamos entre las máquinas, luces, sonidos, pantallas parpadeando, hasta que se detuvo. Mira. Era una más grande, con 2 asientos, de esos que se movían. La pantalla mostraba selva, lluvia y un velociraptor corriendo hacia la cámara. ¿Jurassic Park? Sí. Este sí me gusta. ¿Ya lo jugaste? Negó. Pero la película sí. Sonreí. Entonces te va a gustar este. ¿Da miedo? Un poco. Me miró entrecerrando los ojos. No me vayas a espantar. Nunca. No te creo. Confía. Se quedó viendo la máquina, luego a mí, y otra vez la máquina. Va. Nos subimos. Los asientos eran estrechos, más de lo normal. Quedamos muy cerca, las piernas casi tocándose, el espacio insuficiente. Metí la ficha y el juego arrancó. Motor, vibración, la pantalla encendiéndose con fuerza, selva, oscura, húmeda. ¿Y ahora? Solo dispara. ¿A todo? A todo lo que se mueva. Perfecto. El vehículo del juego avanzó lento entre árboles. El sonido de la lluvia llenó todo. Un crujido. Algo se movió entre las hojas. Larissa se tensó. ¿Qué fue eso? Nada. El velociraptor apareció de golpe. ¡Ah! Y sin pensarlo se acercó más. Su brazo chocó con el mío. Su mano rozó la mía. ¡Dispárale! Estoy disparando. ¡No le das! Es que se mueve. Pues sí. Reí. Apunta mejor. Cállate, malvado villano. El juego vibró más fuerte. Otro dinosaurio apareció. Luego otro. Ella se inclinó un poco hacia mí, buscando estabilidad. Y sin pensarlo se quedó ahí, cerca. Ignacio. Dime. Si salta uno. No va a saltar. Si va a saltar. No. ¿Y si sí? En ese momento, uno saltó. De frente. Larissa soltó un grito y esta vez su mano sí se cerró sobre la mía, fuerte, sin pensarlo, sin permiso, y no la soltó. ¡Te dije! ¡Fue uno! Es lo mismo. Reí, pero ya no dije nada porque su mano seguía ahí, sobre la mía, cálida, apretando. El juego seguía. Disparos, movimiento, vibración. Pero algo cambió. El ruido se volvió fondo, la pantalla secundaria. Porque ahora lo importante no era el juego, era eso. Su mano, la forma en que se sostenía de mí, la cercanía, su respiración un poco agitada, su cabello rozándome el hombro. Ya no me sueltes. Lo dijo en voz baja, como si no quisiera que los demás escucharan. No lo iba a hacer. Giró apenas, me miró, muy cerca. Más te vale. Sonreí. Confía. No respondió, pero no soltó mi mano. El juego avanzó, más lento, menos peligro. Pero ella no se separó, ni un centímetro. Y yo tampoco hice nada para que lo hiciera. El juego terminó. La pantalla parpadeó. Stage clear. Pero ninguno de los dos se movió. Seguíamos ahí, sentados, demasiado cerca. Su mano aún sobre la mía. No la había soltado, y yo tampoco había hecho nada para que lo hiciera. El ruido volvió poco a poco. Las otras máquinas, las voces. Pero se sentían lejos, como si estuvieran en otro lugar. Ya pasó lo peor. ¿Seguro? Sí. No te creo. Sonreí. Confía.
Ella no respondió. Solo me miró otra vez, más tiempo, sin esconderlo. Sus ojos tranquilos, pero distintos. Bajó la mirada a nuestras manos, luego otra vez a mí. Entonces ya me puedo soltar, ¿no? Si quieres. ¿Y si no quiero? Sentí algo en el pecho, fuerte, rápido. Entonces no. Sonrió apenas. Se inclinó un poco, solo lo suficiente. Su rostro más cerca, su respiración más clara, más presente. Yo no me moví, no pude, o no quise. El mundo se hizo pequeño, muy pequeño, solo ella y yo. Y ese espacio entre los dos que ya casi no existía. Ignacio. ¿Mande? Pero no respondió. Solo se acercó un poco más. Su mirada bajó un segundo a mis labios. Luego volvió. Y en ese instante yo también me incliné. Despacio, sin pensar, sin recordar nada. Solo sintiendo. Y cuando estaba a nada. ¡Ganamos! El grito rompió todo, fuerte, de golpe. Volteamos. Saúl estaba saltando, Mariela riéndose. ¡Te dije! ¡Te dije que sí podías! ¡Lo hicimos! Se miraron, eufóricos, y sin pensar, en medio de la risa, se abrazaron, y en el mismo impulso se besaron, así, sin aviso, sin pausa. 1 segundo, 2, 3, y luego se separaron, como si apenas se hubieran dado cuenta. Hubo un silencio breve. Saúl parpadeó. Mariela también. Ah, eso no estaba en el plan. Mariela se llevó la mano a la boca. No sé qué pasó. Larisa soltó una risa suave, sincera. Pero algo se quedó ahí, entre nosotros, incompleto, pendiente, como si el momento se hubiera detenido justo antes de terminar. Y ya no volviera. Aún así, no nos separamos de inmediato, ni física ni emocionalmente, como si los dos supiéramos que estuvimos a nada. Las risas de Saúl y Mariela seguían, nerviosas, torpes, como si tampoco supieran qué hacer con lo que acababa de pasar. Fue tu culpa. ¿Mía? Tú te acercaste. Tú también. Pero tú más. Cállate. Tú también. Larisa sonreía mirándolos, pero poco a poco dejó de hacerlo y volvió hacia mí, despacio, como si no quisiera hacerlo evidente, pero tampoco evitarlo. Nuestras manos seguían juntas, no igual que antes, más suaves, pero ahí. Ninguno hizo el intento de soltarse. Oye. Dime. Casi. No dijo más, pero no hacía falta. Asentí. El silencio que quedó fue distinto, más consciente, más real. Miró nuestras manos y ahora sí, muy despacio, aflojó los dedos. No las apartó de golpe, no rompió el contacto, solo las dejó ir, como si no quisiera hacerlo del todo. Luego te gano en el juego. Pero sonaba diferente, no como reto, como pretexto. Cuando quieras. Sonrió, esa sonrisa, la que ya empezaba a conocer y que cada vez me costaba más ignorar. Pero algo se quedó ahí, entre nosotros, incompleto, pendiente, como si el momento se hubiera detenido justo antes de terminar, y ya no volviera. Aún así, no nos separamos de inmediato, ni física ni emocionalmente, como si los dos supiéramos que estuvimos a nada. Las risas de Saúl y Mariela seguían, nerviosas, torpes, como si tampoco supieran qué hacer con lo que acababa de pasar. Larisa rió, pero esta vez no mirándolos a ellos. Me miró a mí. Yo entendí algo, sin que nadie lo dijera, sin que pasara nada más. Que eso no se había terminado. Salimos del local. El ruido de las maquinitas se quedó atrás, pero la sensación no. Tengo hambre. Yo también. Eso de enamorarse cansa. No estabas enamorado. No oficialmente. ¿Qué quieren? Algo rápido. Y barato. Eso es clave. Entramos otra vez a la chalita. Pasillos llenos, gente con carritos,
el sonido de las bolsas, el eco de las voces. Tomamos lo primero que encontramos: pan Bimbo, jamón, mayonesa, un par de jugos en botella. Banquete. De Reyes. De Reyes pobres. Llegamos a la caja y ahí estaba. Hola, mijo. Qué milagroso que vienes por aquí. La señora tenía una sonrisa enorme, cabello chino, canoso, redondita. De esas personas que transmiten calma sin hacer nada. Irmita, la más trabajadora de Chalita. Ay, ya. ¿Y quiénes son ellos? Mi gente, mis socios, mi equipo de alto rendimiento. Mucho gusto. Cuídenme a este muchacho, ¿eh? Nosotros lo intentamos. Pero no se deja. Ni tantito. Irmita rió. Igualito. Pasó las cosas con calma. ¿Ya comieron? Estamos en eso. No se me vayan a desmayar. ¿Y tú, Saúl? Sí. Ya sé. Pórtate bien. Siempre. Ajá. Pagamos. Saúl dejó las monedas con ese aire de confianza de siempre. Gracias, Irmita. Váyanse con cuidado y no anden de vagos. Nunca. Salimos y nos sentamos en unas banquitas ahí mismo, en la plaza de la Chalita. El sol ya estaba bajando y la luz se volvía más suave. Abrimos el pan, el jamón, la mayonesa. Pásala. No te la acabes. Es comunitaria. Larissa preparó uno, luego otro. Ten, Ignacio. Se lo recibí y nuestros dedos se rozaron otra vez, leve, pero suficiente. Gracias. De nada. Comimos sin prisa, entre risas y comentarios tontos. El jugo frío, el pan simple. Pero sabía mejor de lo que debería, como todo ese día. ¿Y ahora qué? ¿Podemos irnos o no? Gran aporte. Gracias. ¿Podemos ir al cine? Hubo un segundo de silencio. ¿Eso suena bien? Sí, mejor que estar aquí sin hacer nada. Entonces, cine. Se levantó. Pero yo escojo película. No, contestamos todos. Al levantarse me miró, solo un segundo, pero fue suficiente, porque ese casi seguía ahí. Salimos de la Chalita. El aire de la tarde ya era distinto, más fresco, más tranquilo. Nos acercamos a la avenida y esperamos. Si pasa otro camión igual, yo ya no corro. Ni corriste. Administré energía. Claro. A lo lejos un camioncito blanco se fue acercando. Se detuvo frente a nosotros, la puerta se abrió. Y entonces lo vimos. El chofer, el mismo. Nos reconoció, sonrió. Saúl sonrió. ¿5 pesos? El chofer soltó una risa. Órale, ya te la sabes. Saúl volteó con nosotros. Ya saben. Dimos la vuelta. El chofer abrió la puerta de atrás y subimos los 4. Saúl le pasó las monedas discretamente y el camioncito arrancó. El trayecto fue más corto, o al menos se sintió así. Entre risas, empujones leves, comentarios tontos y miradas que ya no eran casualidad. Ya casi. Llegamos a la plaza comercial. Era más grande, más iluminada, con ese estilo noventero. Fachadas de colores, letreros grandes, gente entrando y saliendo. Y al fondo, el cine. El aire acondicionado pegó de golpe. Frío. Uf, esto sí es vida. Aquí sí me quedo. Nos acercamos a la cartelera. Luces, imágenes, títulos. Mira, Hércules. También está Hombres de Negro. Esa dicen que está buena. Batman y Robin. Esa es la que hay que ver. Obvio. Tiene acción, tiene trajes, tiene todo. Tiene frío también. No empieces. Larissa señaló otra. Isa. Titanic. El barco, el mar. Ellos en la proa. Isa. ¿Sí? Sí. Dicen que está triste. Me gustan las historias así.
Saúl hizo una cara. Puro sufrimiento. Mejor golpes, explosiones y capas. Tú siempre quieres lo mismo. Porque es lo mejor. No. Sí. No. Sí. Mariela volvió a ver la cartelera, dudó un segundo, luego suspiró. Hércules también está bonita. Y la de Hombres de Negro se ve divertida. Pero bueno, Titanic, para que no lloren solos. Saúl levantó las manos. Me traicionaron todos. El amor perdió hoy. Ganó. Larisa se rió. 4 para Titanic. Saúl negó con la cabeza. Que conste que yo no quería. Sí querías. No. Sí. Bueno, poquito. Entonces nos decidimos por Titanic y fuimos a comprar los boletos. La fila avanzaba lento, entre gente que discutía horarios y otros que apenas decidían qué ver. Cuando por fin llegamos a la taquilla, pagamos y nos dieron los boletos todavía tibios, como si también ellos acabaran de salir corriendo con nosotros. Saúl los tomó, los miró rápido y luego alzó la vista hacia la pantalla de horarios. Faltan 12 minutos. Tenemos tiempo. Y justo antes de entrar, pasamos por la dulcería. Luces brillantes, filas de palomitas enormes, vasos gigantes de refresco, chocolates acomodados como si fueran joyas, y los precios todavía más grandes. Nos quedamos viendo el menú un segundo de más, en silencio, como si estuviéramos haciendo cuentas sin decirlas. ¿Cuánto cuesta eso? Un riñón, más o menos. Con refil. Saúl y yo nos miramos. Ese tipo de mirada que no necesita explicación. Solo medio sonrió, y yo asentí. Espérennos tantito aquí. Mariela frunció un poco el ceño. ¿A dónde van? Saúl señaló con la cabeza hacia afuera, con esa misma sonrisa de siempre. Confianza, nena, confía. Larisa nos miró, curiosa pero tranquila. No se tarden. Nos dimos la vuelta sin explicar más. Caminamos rápido, saliendo del área del cine hacia la plaza, sin correr pero con prisa, como si el tiempo ahora sí importara. La tiendita estaba ahí, a unos metros, sencilla, con pasillos llenos y precios normales. Entramos directo. Plan clásico. Efectivo y silencioso. Tomamos papas, dulces, 2 cocas de botella, luego otras 2, asegurando bien lo que alcanzaba el dinero. Todo rápido, sin pensarlo demasiado, pero con la coordinación de quien ya ha hecho eso antes. Esto es inversión inteligente. Esto es contrabando. Lo mismo. Pagamos y salimos casi igual de rápido. De regreso abrimos la mochila y acomodamos todo entre libros y cuadernos, cuidando que no se viera nada, que no sonara demasiado. Si nos cachan, yo no te conozco. Ni yo a ti. Volvimos con las chicas como si nada. Larisa nos vio llegar y sonrió apenas, como si ya supiera. Ya sabía. Mariela miró la mochila. A ver. Saúl la cerró un poco. Luego aquí no... Caminamos hacia nuestra sala con esa sensación de estar haciendo algo indebido, pero demasiado satisfactorio. Aún quedaban unos minutos. Entramos. La sala estaba oscura, fría, y un acomodador nos indicó el camino mientras avanzábamos entre las filas, tratando de no hacer ruido, ni que la mochila delatara el plan. Por aquí. Caminamos entre filas y nos sentamos en orden. Saúl, Mariela, Larisa y yo. Las luces bajaron más y la pantalla empezó. Saúl abrió la mochila. Operación sigilosa. Sacó las cosas poco a poco. Pásalas. Botanas, refrescos. Esto sí es cine. Cállate. Nos van a sacar. No nos ven. Pero te escuchan. Larisa rió bajito. Tomó una coca y me la pasó. Nuestros dedos se rozaron otra vez. Gracias. De nada. Y entonces, la película comenzó. Ese barco sí que está largo. Cállate.
Apenas empezó. Por eso. ¿Ya te quieres ir? No. Sí. No. Sí. ¿Qué te parece el barco? Demasiado grande. Se siente irreal. Imagínate estar ahí. Me daría miedo. ¿Por qué? No sé, tanta gente y tan lejos de todo. Pero también se ve bonito. Sí, como si todo pudiera empezar ahí. O terminar. No digas eso. Apenas va empezando. A ti te hubiera gustado subirte, ¿no? Solo si no se hunde. ¡Qué exigente! Un poquito. Su mano seguía ahí, cerca, caliente. Luego la quitó despacio, pero no se alejó. La película continuó, y esta vez ya no hubo tantos comentarios. Solo momentos pequeños, silenciosos, compartidos. El brazo, el hombro, el roce, la cercanía. Y esa sensación de que algo estaba pasando, aunque nadie lo dijera. La película avanzaba, el barco, la música, las voces. Pero dentro de la sala todo se sentía más silencioso, más íntimo, más cercano. Larisa se movió un poco, apenas como acomodándose, y en ese movimiento su hombro se apoyó en el mío. No completamente, no de golpe, solo lo suficiente. No dijo nada, no se disculpó, no se apartó, y yo tampoco hice nada. Solo me quedé ahí, sintiendo el contacto, el calor, a pesar del frío del aire. Pasaron unos segundos, luego más. La película seguía, pero mi atención ya no estaba ahí, porque cada pequeño movimiento suyo se sentía más de lo normal. Su cabeza se inclinó apenas, rozando mi hombro. Primero leve, como prueba. Luego se quedó, apoyada, tranquila, como si fuera lo más natural del mundo. Mi respiración cambió un poco, lo suficiente para notarlo. No me moví, no quise hacerlo, porque si lo hacía, tal vez se quitaba, y no quería. Saúl seguía comentando cosas en voz baja, Mariela riéndose, pero todo eso se sentía lejos, muy lejos. La mano, otra vez, sobre el descansabrazos, la suya, la mía, cerca, sin tocarse. Todavía. Un segundo, 2. Y entonces, sus dedos se movieron, muy despacio, buscando, sin ver, hasta encontrar mi mano. La rozó apenas, como preguntando, como esperando. Y esta vez no dudé. Moví la mía un poco y la tomé, suave, sin apretar, pero firme. Sus dedos se acomodaron entre los míos como si ya lo hubieran hecho antes. Su cabeza seguía en mi hombro, su mano en la mía, y su respiración, lenta, cerca. La película mostraba el mar, la noche, el silencio. Pero lo que yo escuchaba era otra cosa. El latido, el mío, más rápido, más fuerte, más presente. En un momento ella se movió apenas, no para alejarse, sino para acomodarse mejor, más cerca. Su cabello rozó mi cuello, su mejilla más apoyada, más confiada. ¿Estás bien?, lo susurré muy bajo. Sí. ¿Tú? Todos nos fuimos quedando en silencio, y el tiempo empezó a sentirse distinto, más lento, más metido en la pantalla. Las escenas avanzaban, y entre momentos nos inclinábamos un poco, apenas lo suficiente para comentar algo en voz baja, para susurrar, para reír bajito, y cada vez que eso pasaba, terminábamos más cerca, más de lo normal, más de lo necesario. En un punto, Saúl se estiró como si nada, lento, casual, dejando caer el brazo hacia atrás, y al mismo tiempo yo hice lo mismo sin pensarlo, sin coordinarlo, y nuestras manos se encontraron directo en el aire. Los dos nos detuvimos, silencio, volteamos, nos miramos. Saúl entrecerró los ojos. ¿Qué haces? Yo iba a preguntarte lo mismo. Mariela soltó una risa breve, sin intentar disimular. Larisa también rió, mirándonos con esa mezcla de diversión y complicidad. ¿Se pusieron de acuerdo o qué? Bajamos los brazos como si nada hubiera pasado, pero ya no fue igual. La película siguió, más intensa, más cercana,
más silenciosa. Larisa se inclinó un poco hacia mí, como si fuera para ver mejor, o eso parecía. Su hombro rozó el mío, y el tiempo volvió a hacerse lento. Y entonces llegó la escena. Jack, dibujando. Saúl se enderezó de golpe. No manches. Santo Claus. ¿Qué? Dios, ¡qué talento! Mariela reaccionó al instante y le tapó los ojos. ¡Cállate! ¡No veas! Ya estoy viendo. ¡No veas! Larisa, riéndose, hizo lo mismo conmigo. Su mano cubrió mis ojos con suavidad. Tú tampoco. Oye. Shh. Estoy respetando. Ajá. Es arte. Sí, claro. Muy artístico. Su mano seguía ahí, cerca, cálida. Luego la quitó despacio, pero no se alejó. La película continuó, y esta vez ya no hubo tantos comentarios. Solo momentos pequeños, silenciosos, compartidos. El brazo, el hombro, el roce, la cercanía, y esa sensación de que algo estaba pasando, aunque nadie lo dijera. La película avanzaba, el barco, la música, las voces, pero dentro de la sala todo se sentía más silencioso, más íntimo, más cercano. Larisa se movió un poco, apenas como acomodándose, pero en ese movimiento su hombro se apoyó en el mío. No completamente, no de golpe, solo lo suficiente. No dijo nada, no se disculpó, no se apartó. Y yo tampoco hice nada, solo me quedé ahí, sintiendo el contacto, el calor, a pesar del frío del aire. No dijo más, no hacía falta. Y entonces entendí, sin pensarlo, sin quererlo, que esto ya no era un juego. La película avanzaba, más lenta, más pesada. El frío, el agua, la música cambiando. Y Larisa no se había movido. Seguía apoyada en mi hombro, su mano entre la mía, tranquila, cálida, real. La pantalla iluminó la sala con tonos azules, el mar, la noche, el silencio. Y en ese silencio todo se sintió más cerca, más claro, más inevitable. Giré un poco el rostro, lo suficiente para verla. Ahí, a unos centímetros, su perfil, sus pestañas, la forma en que miraba la pantalla, con atención, conmovida. Sus ojos brillaban ligeramente. Le solté la mano despacio, no para alejarme, sino para moverla. Subí la mía con cuidado y la llevé a su mejilla. Su piel, suave, tibia. Ella reaccionó apenas. No se apartó, no dudó. Solo giró un poco hacia mí. Nuestras miradas se encontraron. Muy cerca, sin palabras, sin preguntas. Me incliné despacio. Ella también, apenas, pero suficiente. Sentí su respiración, cálida, cerca, demasiado cerca. Su aliento rozando mis labios, el calor de su piel, de su cara, de todo su cuerpo tan próximo al mío. Y entonces nuestros labios se rozaron. Apenas, un contacto mínimo, un instante tan ligero que casi no fue, pero suficiente para sentirse. Y en ese mismo instante... No, no puede ser. La voz de Saúl se rompió por completo, como si cada palabra le doliera al salir. No, no, espérate. No, no, no se suelta. ¿Por qué no se suelta? No la dejes. No la dejes. ¡Que se suba! ¡Que se suba con ella! ¿Por qué no se sube? ¡Sí caben! ¡Sí cabían los dos! ¡Sí cabían! ¡No es justo! ¡Súbete! ¡Súbete! Volteamos. Saúl estaba llorando sin disimulo, los ojos completamente rojos, la voz hecha pedazos. A su lado, Mariela igual, con la cara húmeda, respirando entrecortado. Sí cabían. Te lo juro que sí cabían. Sí tenía por qué. No tenía. Saúl se limpió la cara con la manga, negando con la cabeza como si no pudiera aceptarlo. No estuvo bien. No estuvo nada bien.
Larissa soltó una risa suave, entre ternura y emoción, todavía conmovida por la escena. Y por ellos. Yo también sonreí, pero el momento ya se había ido, otra vez. Nos miramos un segundo, más conscientes, más tranquilos, y esta vez no intentamos acercarnos, pero tampoco nos alejamos. Su mano volvió a buscar la mía sin pensarlo, y yo la tomé. La película terminó. La pantalla se apagó, y las luces se encendieron de golpe. El mundo volvió, pero no del todo. Saúl se talló la cara, los ojos rojos, la nariz brillosa, todavía intentando recuperarse. No inventes. Eso no estuvo bien, murmuró con la voz rota. A su lado Mariela estaba igual, limpiándose con la manga, respirando entrecortado. Sí cabían. Sí cabían. Larissa sonrió apenas, aún con algo en los ojos. Yo me levanté, ella también, y sin decir nada. Nuestros dedos se buscaron, se entrelazaron, como si ya fuera algo natural. Salimos de la sala entre gente que hablaba fuerte, que se reía, que discutía el final, pero nosotros íbamos en otro ritmo. Nos sentamos un rato en las bancas del área común del cine, ahí donde la gente pasa, donde todo sigue. Y hablamos, un poco de la película, un poco de nada. Saúl defendiendo que Jack debió subir, Mariela dándole la razón con demasiada intensidad, Larissa opinando entre sonrisas. Yo escuchando, a ratos participando, a ratos solo mirando. El tiempo empezó a pasar sin que nadie lo notara realmente, entre risas, comentarios y silencios cómodos. Saúl consiguió algo de comer, no supe ni cómo, y Mariela se lo quitó a la mitad y yo solo me quedé ahí, dentro de ese momento, hasta que alguien dijo la hora y todo volvió a caer en su lugar. Faltan 20 minutos. Silencio. ¿20? ¿Para la salida? Larissa asintió. Nos miramos. Todos. No llegamos. Sí llegamos, pero ya. Salimos del cine casi corriendo. El aire de la tarde ya se sentía distinto, más pesado, más urgente. Llegamos a la parada y esperamos. 1 segundo, 2, 3. Nada. No va a pasar, dijo nerviosa. Saúl me miró sin saber qué hacer. Yo ya no tenía suficiente dinero para pagar un taxi. Cooperacha. Sí, lo que traigan. Juntamos rápido, sin contar bien, pero suficiente. Un taxi pasó. Verde, viejo, bochito. Saúl silbó. ¡Taxi! Se detuvo. Nos subimos los 4, apretados. A la secundaria. Pero no nos deje justo en la entrada. Mejor antes, en la placita. El chofer asintió. Arrancó entonces. Saúl. Oiga, ¿ya vio Titanic? El hombre lo miró por el retrovisor. ¿Aún? ¡No! No invente. Tiene que verla. Está bien triste, pero bien bonita. O sea, triste, pero de las que valen la pena. El taxista no supo qué decir. ¡Ajá! Es que había espacio en la puerta. O sea, sí cabían los dos. Sí cabían. Mariela asintió con fuerza. Sí cabían. El taxista volvió a verlos por el espejo, confundido. Bueno, ¿quién sabe? Larissa soltó una risa bajita. Yo también. El carro avanzó entre calles conocidas, el sol bajando, la tarde cayendo. De pronto, Saúl se inclinó un poco hacia adelante. Aquí mero patrón, ni 1 metro más. El taxi se detuvo en una placita cercana. Pagamos rápido, nos bajamos y caminamos con prisa, pero sin correr. La escuela ya estaba llena, el portón abierto, padres afuera, voces, carros, movimiento. Perfecto. Nos mezclamos con la gente como si siempre hubiéramos estado ahí, como si nunca nos hubiéramos ido. Mariela soltó el aire, aliviada. Nos salvamos.
Saúl sonrió. Te dije, operación encubierta a nivel experto. Todo parecía en orden, pero yo no, porque algo había cambiado, y lo sabía. La marea de gente seguía moviéndose, padres llamando, puertas de coches abriéndose, voces cruzándose. ¡Ahí están! Señaló hacia la entrada. Sus papás esperándola. Se volteó hacia nosotros. Primero a Larissa. Se abrazaron. Gracias. Hoy estuvo bien bonito. Sí. Mañana me cuentas si sí cabían. Mariela soltó una risa. Sí cabían. Luego me miró a mí. Cuídate, Ignacio. Tú también. Y después, Saúl. Se quedaron frente a frente. Un segundo, 2. Bueno, ¿nos vemos el lunes? Sí. Mariela sonrió y sin pensarlo demasiado se acercó y le dio un beso rápido en la boca, un piquito. Saúl se quedó quieto, sorprendido. Para que no llores hoy, Dijo sonrojada. No estaba llorando. Respondió todavía procesando. Ajá. Era una basurita en el ojo. Se sonrieron. Hasta el lunes. Hasta el lunes, preciosa. Mariela corrió hacia sus papás, sin voltear, pero levantando la mano. Saúl la siguió con la mirada, en silencio. Vamos, tengo que ir a casa de mi abuelita. Y caminamos. Las calles ya se sentían distintas, más tranquilas, la luz bajando, el día terminando. Íbamos los tres, sin prisa. Saúl hablando, como siempre, exagerando, repitiendo partes de la película. Te juro que si yo estaba ahí, la subía. A los dos, y hasta al viejito y al del violín. A todos. Tú te ahogas primero. No, yo floto. Soy estratégico. Llegamos a la casa de su abuelita, una casa vieja, con luz cálida saliendo por la ventana. Larissa se detuvo y se volteó hacia nosotros. Gracias por hoy. Nos miró, pero a mí, un segundo más. A ti más. No dije nada. No pude. Sonrió. Se acomodó el cabello detrás de la oreja. Nos vemos el lunes. Sí. Yo asentí. Larissa caminó hacia la puerta, despacito, como si el día todavía no terminara del todo. La luz de la farola caía sobre la banqueta, amarilla, suave. El viento movía apenas su cabello, y la noche ya empezaba a envolverlo todo. Me quedé mirándola. Su forma de caminar, la manera en que el cabello se le deslizaba por los hombros, el contraste de la luz con la sombra. Todo se sentía perfecto, como una escena, como de telenovela, de esas que se te quedan grabadas, de esas que sabes, que no se repiten. Y entonces la escuché, la música, suave, lejana, como si viniera de muy dentro. La cajita. No estaba abierta, no estaba sonando, pero yo la escuchaba, y en ese instante todo se acomodó. Larissa. Se detuvo, volteó. Saqué la cajita, pequeña, nueva, intacta. Es algo para ti. Se acercó despacio y cuando la tomó, sus manos temblaron apenas, pero lo suficiente. La miré. Su sonrisa apareció, lenta, natural, y sus ojos, antes llenos de vida, empezaron a humedecerse. ¿Para mí? Gracias. ¿Qué es? Tienes que descubrirlo. Ábrela. Asintió. La abrió. La música comenzó, suave, delicada. La bailarina emergió, girando, lenta, perfecta. Larissa se quedó mirándola en silencio, sintiéndolo. Luego levantó la mirada hacia mí. Está hermosa. Sonreí. Por eso, porque es así. Tiene que estar contigo. Se sonrojó, bajó la mirada un segundo. Gracias, Ignacio. Y sin cerrar la cajita, se acercó y me abrazó. Yo la abracé también. Su cuerpo ligero, frágil, cerca del mío. Su olor, suave, familiar. Cerré los ojos un instante y me quedé ahí,
disfrutándolo más de lo que debería. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue suficiente para sentir algo difícil de explicar. Mientras tanto, la música seguía sonando, suave, constante, como si envolviera el momento. Larissa se separó despacio, me miró, y entonces se inclinó. Sus labios tocaron mi mejilla. En ese mismo instante sentí algo cálido, una lágrima suya que se quedó en mi piel. Ella se apartó, cerró la cajita con cuidado y me sostuvo la mirada. Gracias por todo. Sonrió y se giró. Caminó hacia la puerta, la cajita bien sujeta entre sus manos. Entró. La puerta se cerró. Y yo seguía ahí, con el eco de la música, con su olor todavía conmigo y con esa sensación que no se iba. El silencio se quedó un momento más. No manches. La voz de Saúl me sacó de ahí. Volteé. Tenía una sonrisa enorme, de esas que no caben en la cara. Estuvo increíble. La mejor pinta de mi vida, te lo juro. Osiris y Roberto no nos van a creer, o sea, nada. Ni el taxi, ni el cine, ni... Se quedó pensando. Bueno, lo del beso menos. Eso sí lo voy a exagerar. Solté una risa, todavía medio oído. Sí, estuvo bien. Empezamos a caminar. Las calles ya estaban más vacías, la noche más presente, el aire más fresco. Saúl seguía hablando, como siempre, saltando de tema en tema, repitiendo partes del día, exagerando otras. Yo asentía, sin pensar mucho. Doblamos la esquina, la de siempre, y ahí se detuvo. Bueno, yo me voy por acá. Señaló hacia su casa. «Ok, ¿hoy no pasas a mi casa?» Se quedó un segundo más, mirándome, con esa sonrisa medio sospechosa. Oye, sí te vi. Lo miré. «Cállate». Se rió. Bueno, ya... Luego hablamos porque tengo una situación urgente. ¿Qué situación? Se inclinó un poco, como si fuera un secreto importante. Llevo todo el día aguantándome del baño, pero todo el día, y ya no puedo más. Me reí. ¿Por qué no fuiste antes? Porque eso es del 2, y el 2 solamente en mi casa. Negué con la cabeza. Ve entonces. Sí, ya... Porque si no, vas a haber tragedia nacional. Se dio la vuelta. Caminó unos pasos. ¡Luego me cuentas!, gritó sin voltear. «Tú también». Levantó la mano sin detenerse y se fue. Me quedé ahí un segundo más y luego seguí caminando. Solo. Las calles ya estaban más oscuras, más quietas, el aire frío, la noche entrando poco a poco. Y aún así, yo no estaba ahí del todo. Seguía en otro lado, en su abrazo, en su voz, en su risa, en la música. Esa música que todavía sentía, como si no se hubiera ido. Metí las manos en los bolsillos y caminé más despacio. No quería llegar a mi casa, no todavía. Necesitaba pensar, ordenar todo, o al menos intentarlo. Así que seguí, sin rumbo. Doblé una esquina, luego otra. Calles conocidas, pero distintas, como si todo estuviera en su lugar. Menos yo. Di unos pasos más. Y entonces la vi. Era Janet. Más joven, más ligera, con esa misma forma de sentarse que yo conocía también. Pero no estaba sola, había alguien con ella, un tipo de su edad. Estaban hablando, tranquilos, cerca, demasiado cerca. Me detuve. No sentí enojo, no sentí celos. Sentí algo raro. Como si estuviera viendo algo que no me correspondía, como si yo no perteneciera a ese momento. Janet se rió. Y ese sonido me pegó. Fuerte, porque lo conocía, porque era mío, o lo había sido, y aún así ahí estaba, con alguien más. Di un paso atrás, sin hacer ruido. No quería que me viera, no todavía, no así. Me quedé ahí,
observando en silencio, sintiendo cómo todo lo que había vivido ese día seguía dentro de mí, pero ahora mezclándose con algo más, algo que no supe nombrar. Por primera vez en todo el día, no supe qué hacer. Esta historia continúa. Si quieres... A ver, pausa tantito. Tú, sí, tú. El que está bien cómodo escuchando sin suscribirse. Ya te caché. ¿Te cuesta o qué? Es gratis. Gratis. Ni que te fuera a cobrar con intereses como banco. Ándale, suscríbete. No me hagas quedar mal. Y de paso, dale like. Porque si no, voy a usar la máquina de mi compa Ignacio y traigo de regreso al chupacabras. Y ese sí no perdona, ¿eh? Saúl, no les digas lo del chupacabras. En serio, ya lo analicé. Estás bajando la conversión. Mira, si introduces una amenaza criptobiológica con un índice de credibilidad tan bajo, el cerebro la descarta casi de inmediato. Es automático. La gente lo cataloga como imposible y listo. Pierdes impacto. Yo digo que mínimo cae un 37% la probabilidad de que se suscriban. Y eso, siendo optimista, necesitamos algo más real, más cercano, algo que les genere curiosidad, incomodidad, esa sensación de ¿y si sí? El miedo funciona, sí, pero la intriga convierte mejor, mucho mejor. Entonces, escúchame bien, cambia la estrategia. Diles que si se suscriben, les voy a mandar una foto de Lucía, la del convertible. O una foto de Osiris con su calzón azul. Pero no cualquier foto. Una sin contexto. Así, de la nada. Bueno, ya lo oyeron.